Llama a la policía, llama a la policía. Este señor está grabando mi casa. ¿Quién eres? ¿Lo has agarrado del cuello? Identifícate. ¿No será mi familiar de Conejo? Es el conejo malo, el que saca las garras cuando le hablan de su padre, Martín González Sánchez, un coronel de la policía en retiro, conocido en la comunidad de inteligencia como el Conejo, para quien la fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva. Este señor está grabando mi casa. ¿Quién eres? ¿Lo has agarrado del cuello? Identifícate. Está grabando mi casa. ¿Quién eres? Identifícate. Este hombre, que hoy es esposado por el personal de la DIVIAC, fue el Rasputín de Lagarto Martín Vizcarra. Le ofrecía información, seguridad y blindaje para sus amiguísimos, como el oscuro juez supremo, defensor de pederastas, César Inostroza. 10 años, 11 añitos. Ya, yo voy a pedir expediente modelo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? Pero acá no acaba todo. Este coronel, que se habría estado valiendo de sus galones para satisfacer sus ansias de poder, habría estado robando de manera sistemática plata del Ministerio del Interior. Martín González Sánchez entró a la gestión, nos obliga a firmar, se puede corroborar, por ejemplo, en mi caso, en mis firmas que no coinciden la letra, ¿no?, de la declaración de jurado. Es el testimonio de un agente de inteligencia policial, una madre de familia que hoy vive en Europa, que se vio obligada a dejar a su familia, amigos y sueño debido al acoso sistemático que recibía del hoy detenido Martín González Sánchez, el Conejo, poderoso jefe de la División de Búsqueda de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, DIGIMIN. Yo soy Cindy Ventura, he trabajado para la Policía Nacional 14 años y medio aproximadamente. Estuve leyendo la escuela de 2 años y pues en el campo de inteligencia prácticamente 7 años. Fui condecorada, premiada. La suboficial en retiro Cindy Ventura trabajó varios años en la DIGIMIN. Nos cuenta en exclusiva cómo fue testigo de las malas prácticas de su ex jefe para enriquecerse ilícitamente a costa de la seguridad de todos los peruanos durante la gestión del lagarto Martín Vizcarra. Su gestión percibí irregularidades como la declaración de juradas que el señor Martín González nos obligaba a firmar en blanco, en lo cual se puede corroborar con un estudio de grafotecnia, por ejemplo, en mis firmas, de que yo he firmado muchas declaraciones juradas de gastos de operaciones que se debía de entregar a nosotros, que se llamaba La Chiquita, un dinero del Ministerio del Interior para el campo de inteligencia, la cual se firmaba en blanco. Este policía sin escrúpulos, que llegó a ser viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior en el gobierno de Pedro Castillo, se sabía poderoso, amo y señor de la estratégica división de búsqueda de la DIGIMIN, que tiene un millonario presupuesto reservado que lo usan a su discreción. Se sentía poderoso porque tenía en sus manos a los más altos cargos del poder ejecutivo. Este personaje tenía ya influencia desde el gobierno de Vizcarra y pululaba siempre por los estamentos de inteligencia, como la DIGIMIN en áreas de búsqueda, de contrainteligencia, y bueno, desarrollaba desde ahí funciones que parecía tenían vinculación directa
con las altas esferas del Estado. Cindy Ventura, que al igual que sus compañeros sabían lo que pasaba, pero eran conscientes que si objetaban la mínima irregularidad se verían perjudicados. Solo obedecieron una orden superior sin saber qué hacían sus jefes con las declaraciones juradas firmadas en blanco. No podíamos decir absolutamente nada porque era una orden superior. Al mínimo cuestionamiento de su gestión eran inspectorados, por lo tanto teníamos que mantener reservados sin opinar. Era bien sabido del poder político que mantenía el señor Martín González. Pero la lista de atropellos es larga y pecaminosa, ya que el conejo no solo se habría estado enriqueciendo ilícitamente, sino que se habría aprovechado de su cargo para satisfacer sus más bajos instintos. Yo me retiro de la Jiquimín por el acoso sexual constante del señor Martín González, que desde el año 2015 este señor me ofreció en un sobre cerrado el monto de 2.500 soles para ser su amante, para comenzar, ¿no? Entonces sabía que comenzaba para mí un duro proceso de continuar en esa agencia importante, la cual me había costado sacrificios, estudios y muchos otros factores. Entonces entendí que tenía que retirarme, pero no fue fácil. Al inicio el señor Martín González fue bastante persistente. ¿Denunció este acoso a alguna autoridad? Efectivamente, el año 2018, si no me equivoco, con el ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, me presenté ante su despacho para denunciar todo lo que había pasado. El ministro me dijo de que conocía de las malas mañas del señor Martín González y que pues yo no podía hacer gran cosa ante tanto poder. Una de las maniobras que hizo que el entonces mandatario Martín Vizcarra depositara su confianza en el conejo fue el apoyo a los cuellos blancos. Él permaneció durante mucho tiempo y tenía información reservada, eso es lo que sabíamos. Tenía información comprometedora de muchos políticos importantes, como del presidente Martín Vizcarra, de que tenía audios y conversaciones telefónicas que sostenía con el empresario Antonio Cayo, el brazo logístico de la organización criminal de los Cuellos Blancos. Gracias a un documento de la Dirección Nacional de Inteligencia, vamos a mostrarles el paso a paso de cómo Martín González Sánchez ayudó a escapar con la venia de lagarto Martín Vizcarra al ex juez César Inostroza Pareachi el 5 de octubre del 2018. Durante el viaje de Lima hacia Tumbes, ¿controlaron en alguna estación policial o fueron intervenidos por algún patrullero de carreteras? Señaló que no fuimos intervenidos por ningún patrullero de carreteras. Todo estaba coordinado. Por ejemplo, cuando pasaron por Guarmey había una especie de operativo, pero los que venían escoltando nos hacían señal para que avancemos, de tal forma que ninguno nos intervino ni nos detuvo. Según su respuesta anterior, había un vehículo que venía escoltando. Diga qué tipo de vehículo se trata, sus ocupantes y hasta dónde fue la escolta que se les venía realizando. Era una camioneta cerrada que podía ser marca Hyundai o Daewoo, de color oscuro negro o azul, con lunas claras porque se veía que venían dos personas como ocupantes. Personalmente, traté de tomar nota de algunas características del vehículo, pero César Inostroza me dijo que no me preocupara porque todo estaba coordinado. Indicó que la escolta del vehículo se cambió a la altura de Chimbote, en el momento que bajamos a almorzar, pero luego continuó un vehículo, pero de un color más claro, podía ser gris, continuando hasta que llegamos a Tumbes.
César Inostroza Pariachi seguidamente viajó a Ecuador gracias a la presunta ayuda de una funcionaria con la que habría simulado su pase por el control migratorio en Huaquillas, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. Luego se dirigió hasta Guayaquil, en donde usando un pasaporte ordinario consiguió un vuelo hacia París con escala en Ámsterdam. Su destino final fue España, donde vive una de sus hijas. Ahí solicitó asilo político, que le fue denegado, y cuando la policía española lo buscaba para ser extraditado, Inostroza ya estaba en buen recaudo en Bélgica, país con el que no tenemos tratado de extradición. ¿Usted cree que Martín Vizcarra, le repito la pregunta, haya estado al tanto de la fuga de Inostroza? Si me dice personalmente si yo creo, pienso que sí. Pero no crea que el único beneficiado con el trabajo de inteligencia de Martín González Sánchez fue el ex magistrado César Inostroza Pariachi. Este sujeto también es vinculado a la fuga de Fray Vázquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, así como la del exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva. Para Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior de Martín Vizcarra, Conejo fue un operador político que amasó poder a cambio de ofrecer como mercancía barata el trabajo de inteligencia de la Digimin. Este personaje tenía una llegada directa al presidente de la República de ese momento. Se estaba haciendo una decisión o dividiéndolo de lo que es el Servicio de Inteligencia Nacional. Entonces, ¿por qué había solamente un contacto directo con Digimin? ¿Qué es lo que le interesaba del sector interior conocer para poder manejarlo? ¿Cómo es posible que un coronel de la policía tenga 5 propiedades inmobiliarias a su nombre? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Fuimos al distrito de Los Olivos a grabar algunas de estas casas, pero nos vimos impedidos de realizar nuestro trabajo, pese a estar en la vía pública, porque un conejo, igual de matón que su padre, descargó toda su ira con nosotros. Llama a la policía, llama a la policía. Este señor está grabando mi casa. ¿Quién eres? Lo has agarrado del cuello. Lo has agarrado del cuello. ¿No será mi familiar de Conejo? Identifícate. Estás grabando mi casa. ¿Quién eres? Identifícate. Llama a la policía. Rodo González Berrocal decía, cual disco rayado, que quería llamar a la policía. Al parecer se olvidó que la misma policía fue la que se llevó detenido a su padre. Este sujeto se escudó en las faldas de sus tías y amenazó con agredirnos en más de una ocasión. Tuvimos que hablar con sus familiares por más de 10 minutos para que lo convenzan de que mueva su carro para poder retirarnos. Vienen haciendo grabaciones hace mucho tiempo. Llama a un serenazgo primero, por favor, y lo muevo. Hoy el Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva contra Martín González Sánchez, sindicado como responsable de la fuga de varios requisitoriados y sobre todo de ser parte de una maquinaria oscura de inteligencia policial al servicio del más alto nivel del poder político de turno. Conejo no hacía estos encargos ilegales gratis. A cambio, nadie lo podía mover de la Digimin, donde manejaba millones de soles de presupuesto reservado como él quería. Un policía que, en su momento, saltó a la fama por desbaratar bandas criminales como Barrio King, pero que hoy se encuentra detenido como los delincuentes que una vez atrapó. Un policía que decidió pasarse al otro bando.